Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, yo quisiera confesar que yo no soy un especialista de cuestiones afroperuanas. Yo soy peruanista, como se suele decir, pero como peruanista yo trabajo más bien las sociedades, las culturas, lenguas de los Andes. En cambio, sí soy afroamericanista, pero mi terreno en lo afroamericano no es Perú, es más bien básicamente Brasil, el Caribe insular, también el Caribe continental, Venezuela básicamente, y en una medida menor también México, el Pacífico mexicano. Esto significa que yo leo este libro, La presencia afrodescendiente en el Perú, lo leo desde mi horizonte, que es un horizonte no peruano, podemos decir, es un horizonte que tiene que ver a la vez con hechos y con libros y otros tipos de información. O sea, este libro yo lo leo a partir, digamos, de mi experiencia afroamericanista, pero que no es peruana. Entonces, lo que yo leo en este libro son, entre muchas coincidencias con lo que se escribe y se observa en otros lugares, también una serie de diferencias que tienen que ver con diferencias de la historia, o sea, de la historia de básicamente de los afrodescendientes, y de diferencias que tienen obviamente que ver también con la manera específica que Maribel y Jesús tuvieron, digamos, la orientación que ellos dieron, digamos, a este libro, un libro que a mí me fascina porque es la primera vez, yo creo, que tenemos a disposición un libro que es algo como una historia general de los afrodescendientes en el Perú, un libro que realmente solo de 150 páginas, pero que alude a prácticamente todos los temas que uno se pueda imaginar en este contexto. Bueno, entonces empiezo a referirme a diferencias que tienen que ver con la historia de los afrodescendientes o africanos afrodescendientes en el Perú y, por otro lado, en las principales regiones esclavistas que son, por un lado, Brasil y, por otro lado, el Caribe, hablando de América Latina, ¿no? Porque tenemos también otros lugares, Estados Unidos y Norteamérica. Entonces, en el Caribe y en Brasil, en el seno de la plantación, especialmente de la plantación azucarera, ha provocado, como sabemos, la esclavitud de millones de africanos. Bueno, de los millones que mencionó a Luis, obviamente una mayoría probablemente fueron efectivamente plantaciones de azúcar que empezaron desde Estados Unidos hasta el sur del continente, del doble continente, ¿no? Hay también en Brasil, donde en realidad el mayor boom, digamos, de la importación de esclavos tuvo lugar en el siglo XVIII. No fue la plantación azucarera que fue la causa de esa deportación masiva de africanos, sino el boom de la minería. Boom de la minería que prácticamente vació una región que hoy conocemos como Angola de buena parte de su población. En el Perú el sistema de la plantación existió, como nos lo recordó Luis Roca, pero obviamente no tuvo las dimensiones que tuvo en el Caribe o en Brasil, ¿no? O sea, en el Caribe tenemos islas enteramente azucareras, ¿no? Tuvimos, o ya no. Y en Brasil también, por ejemplo, buena parte de la costa y también otras zonas del país son enormes superficies azucareras que necesitaban, a partir de la manera como estaba organizada la economía en aquel momento, enormes cantidades de esclavos de origen africano. En el Perú, por lo tanto, no hubo plantaciones, digamos, con una mano de obra tan numerosa como en las regiones que acabo de mencionar. Y si hablamos de la minería, si la minería en Brasil causó la esclavitud de muchos africanos, aquí en los Andes sabemos que la mano de obra que utilizada en las minas fue básicamente nativa, local, ¿no? Indígena, ¿no? Como queramos decirlo.
Por lo tanto, en el Perú la generación de esclavos, en términos numéricos, fue modesta, relativamente modesta en comparación con los países que acabo de mencionar. Y por otro lado, y esto lo expone muy bien el libro que estamos presentando aquí, en el Perú la mayoría de los esclavos negros se destinó no a la plantación, sino al trabajo doméstico y a todo tipo de quehaceres callejeros. Ese tipo de quehaceres que podemos observar en las acuarelas de Ancho Fierro, ¿no? Y aparecen entonces esos oficios, digamos, de la calle. Mientras que, por ejemplo, en Cuba o en Brasil, digamos, en el siglo XIX, hacia mediados del siglo XIX, la mayoría de los africanos que llegaban ahí iban directamente, los mandaron directamente a la plantación, y solo quizás un 10% se destinaba al trabajo doméstico. Esto obviamente tiene su impacto, digamos, en la manera, en las posibilidades que tienen que los esclavos, hablando ahora solo de esclavos, tienen, por ejemplo, para organizarse, porque es mucho más fácil organizarse en una hacienda que, por ejemplo, haciendo de manera dispersa, ¿no? Trabajo en la calle o trabajando en casas privadas, ¿no? Bueno, esas regiones esclavistas que siempre voy mencionando, Brasil, el Caribe, por el Caribe insular y continental, se han producido, sobre todo en la última década del siglo XVIII y en las primeras décadas del siglo XIX, enormes insurrecciones de esclavos, a veces con importante participación también de negros libres, pero en más de un caso sacudieron las bases políticos, sociales de las zonas en cuestión. El caso más conocido es el que Luis ya mencionó, obviamente, la revolución de San Román, que después terminó llamándose Haití, el primer país independiente en América Latina y la primera república negra también en el mundo, ¿no? Entonces, un acontecimiento importante. Pero hay muchas otras insurrecciones, se podría hacer una lista muy grande. Por ejemplo, en Salvador la Bahía, en Brasil, en 1835, hay una insurrección liderada por yorubas islamizados, ¿no? En Brasil se llama Nago, que estuvo a punto también de tomar la ciudad de Salvador. No la tomó porque hubo una traición, finalmente la insurrección terminó con la deportación de los esclavos yorubas islámicos, ¿no? Los dispersaron y hoy en día, por ejemplo, es muy difícil ubicarlos, ¿no? Bueno, en el Perú movimientos de esta envergadura existieron, pero fueron un poco numerosos, ¿no? Me imagino que, esto Luis lo sabe mucho mejor que yo, creo que fueron menos numerosos. También era en realidad mucho más difícil de imaginarse, precisamente por la dispersión laboral, por un lado, de los esclavos y por las cantidades relativamente reducidas de esclavos que concentrados, por ejemplo, en haciendas, ¿no? Esto quiere decir que, en general, la historia de los afrodescendientes no se presta particularmente a un tratamiento épico. Solo algunos capítulos sí se prestan, pero en general no. Porque la historia, por ejemplo, de los africanos y sus descendientes en Brasil o en Cuba, por ejemplo, han tenido muchos tratamientos épicos, ¿no? De A a Z prácticamente, ¿no? Esto en el Perú es difícil hacer una historia más épica. Hubo momentos épicos, pero digamos el tratamiento épico general no sería lo más práctico. Pero yo creo que no, los historiadores que trabajaron en este libro realmente fascinante, Maribel Renuncia y Jesús Cosamalón, creo que no solo no escribieron un libro épico por no haber material épico, sino que no era su objetivo, simplemente hacer una historia épica, ahora se entiende mejor tal vez, de los esclavos africanos y sus descendientes. O sea que no tenemos una historia, por ejemplo, que enfatice las estrategias político-militares de grandes líderes, sino más bien las tácticas usadas por los afrodescendientes comunes, para decirlo así,
para mejorar poco a poco su vida y la de sus familiares. En realidad también en Brasil y en el Caribe no todo es historia épica, ¿no? En realidad en las últimas décadas también ha ganado terreno una historia interesada en personajes anónimos, ¿no? En la vida cotidiana, en lo privado, ¿no? Eso siempre basado en la idea de que un afrodescendiente en este caso no es únicamente una víctima, por ejemplo, del sistema esclavista o, digamos, de la discriminación en la época post-abolición, sino que es de una manera u otra actor de su propia historia. Por eso es algo, digamos, que encontramos en la historia también de otras poblaciones en el mundo, ¿no? El victimismo ha desaparecido poco, creo, en el trabajo de los historiadores, ¿no? O sea, más bien se muestra la actividad, la agencia, como se dice con un marxismo, de los marginados, los discriminados, etc. En este libro creo que son particularmente importantes, todos los capítulos son importantes, pero quizás particularmente los dedicados a los siglos XIX y XX, entre otras cosas porque muestra que la independencia y la abolición de la esclavitud no mejoraron las condiciones de vida de los afrodescendientes. O sea, si algo mejoró fue por obra de los propios afrodescendientes, pero de parte del Estado no se hizo nada para mejorar esa vida, ¿no? O sea, al obtener la libertad, sea individualmente, todavía en la época de la esclavitud, o por la abolición, los ex-esclavos, en vez de transformarse como en el fondo uno hubiera podido esperar en ciudadanos, se tornan un grupo social discriminados ¿por qué? Básicamente por sus rasgos físicos, ¿no? Es decir, ahora aparece el racismo en el sentido moderno, en este momento. O sea, el esclavo no es marginal por los esclavos, sino ahora un afrodescendiente es marginal porque tiene ciertos rasgos físicos que luego se asocian también con cualidades intelectuales, o mejor dicho, con la falta de cualidades intelectuales. En el Caribe y en varias regiones de Brasil, la población negra fue, y es todavía en este momento, mayoritaria. Bueno, eso es algo obviamente que no se da aquí en este país, ¿no? O salvo en algunas aldeas, en algunos rincones, ¿no? Pero no en regiones de cierto tamaño, ¿no? Por eso mismo yo creo que eso cambia algo también para el historiador, la autonomía cultural y lo que se suele llamar la africanía de la población negra o afrodescendiente ha sido y sigue siendo en Brasil y en el Caribe uno de los grandes temas. O sea, la relación con África siempre presente. Por ejemplo, en casi cualquier estudio histórico brasileño. Un sinfín de libros se han dedicado, por otro lado, a demostrar el origen africano de las prácticas sociales, políticas, culturales y religiosas de esta población. En Perú, en cambio, dicen Ana Lucea y Cosa Marrón, la categoría afrodescendiente, cito, no debe ser comprendida en el sentido literal del término, centrándose en la reivindicación de raíces transcontinentales. O sea, el término afrodescendiente es el que ustedes encontraron para de alguna manera que no mandara a la población, pero aparentemente ustedes no estaban forzosamente felices en el 100% de ese término, porque ese término, digamos, habla siempre de África, ¿no? Por simplemente sonoridad, cuando en realidad de este libro vamos básicamente a hablar de las relaciones con África, ¿no? Aunque obviamente lo que los autores enfatizan no es, por lo tanto, la africanía de los afrodescendientes, sino, y este es el punto realmente central de este libro, ¿no? Su contribución a la construcción de un país multiétnico. Y cito aquí esta frase: su papel como mediadores culturales transversales es fundamental para comprender la cultura nacional. O sea, no se trata aquí de hablar en este libro, de hablar de una hipotética autonomía de las poblaciones negras, sino de hablar de lo que las poblaciones negras o afrodescendientes contribuyeron, digamos, a la sociedad y la cultura nacional.
Generalmente los estudios históricos hechos en Brasil y en el Caribe, en periodos abolicionistas ha sido generalmente muy poco estudiado, ¿no? O sea, los libros más conocidos en el mundo casi nunca hablan de ese periodo, ni en Cuba ni en Brasil, por ejemplo, ¿no? Lo contrario es el caso del libro que estamos presentando, porque yo creo que es algo importante, ¿no? Es que también este libro no es simplemente un libro de historia, ¿no? Que habla del pasado, a pesar de que ni siquiera llega a nuestro presente, llega a 1940, ya estamos en 2015, ¿no? Pero creo que es un libro que pretende ser útil ahora y en el futuro para una mejor integración social de la población afrodescendiente. Y cito aquí un párrafo: ¿por qué debemos estudiar la esclavitud ahora? Se preguntan los autores, citando a Carlos Aguirre, para quién, cito dentro de la cita: la esclavitud dejó honda huella en nuestra sociedad, un conjunto de prácticas jerárquicas y autoritarias que sobrevivieron a la abolición, donde destaca lamentablemente el racismo. Bueno, esto significa que es un libro que nos da historia, que esboza, digamos, de manera muy fina, ¿no? O sea, la historia de los africanos y sus descendientes aquí en Perú, pero un libro que, lejos de querer hablar solo del pasado, en realidad quiere sobre todo mover algo que no se le presente para que el futuro sea diferente. Bueno, y para terminar, simplemente lo siguiente: hasta ahora no es que no haya habido estudios sobre los afrodescendientes, porque incluso la bibliografía que tenemos en este libro, absolutamente impresionante, muestra que estudios sí ha habido, ¿no? Sí, había bastantes, pero la mayoría de estos estudios se habían dedicado a zonas relativamente reducidas de esa historia, ¿no? Estudios puntuales. Y creo que por primera vez tenemos un libro que por lo menos menciona y en algunos casos desarrolla bastante, en realidad todos los temas que se pueden imaginar que deberían ser trabajados por los historiadores, ¿no? Entonces es un libro, yo creo que también es también una invitación a las futuras investigaciones, es una especie de presentación también del estado de la cuestión, que es lo que sabemos actualmente, y no es tampoco finalmente, es algo, es bastante, pero obviamente se puede tratar de saber mucho más común, así. Y bueno, para terminar quisiera agradecer a los autores de este libro que me han dado la oportunidad no solo de ver este libro, sino también de poder hablar de él aquí y obviamente